El TPP-11 no forma parte de nuestro programa de gobierno y consideramos que no hay ninguna urgencia para ponerlo en votación en el Senado. Tenemos una mirada crítica de los mecanismos de resolución de controversias entre inversionistas y estados, entre otros aspectos de estos tratados comerciales que tienen un sesgo neoliberal que condiciona la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo. Lo firman el senador Latorre, RD, la senadora Fabiola Campillay, independiente, senadora Claudia Pascual del Partido Comunista, senador Daniel Núñez. Bueno, sabemos que hay una imposición para votar el TPP-11 en el Senado y estamos entonces en un momento álgido. Muy bienvenido, José Gabriel Palma. Te damos la palabra para que tú nos hagas tu planteamiento y después entremos en una ronda de preguntas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hay pocas cosas que han sido tan controversiales desde el retorno a la democracia como el TPP. Y eso no es por casualidad. O sea, al final terminó siendo muy transparente que el TPP va al corazón de lo que son las políticas públicas. Porque en el fondo existen dos lógicas. La lógica del capital globalizado y la lógica del desarrollo nacional y el bienestar de todos los chilenos y las chilenas. Esas dos lógicas, desde el golpe hasta ahora, en dictadura y en democracia, el supuesto básico de la política económica, de la política regulatoria y las políticas públicas, es que esas dos lógicas son idénticas, son similares, son simétricas, cuando mucho hay aspereza en pequeños márgenes, pero que el espíritu, digamos, la inspiración de la política pública ha sido que esas dos lógicas son indistinguibles, son similares, son prácticamente idénticas. ¿Qué es lo que es el TPP? En el corazón, el TPP es un mecanismo para asegurar que en cualquier conflicto entre esas dos lógicas, la lógica del capital globalizado, tanto las multinacionales como las corporaciones chilenas internacionalizadas, esa lógica sea la que gane. Ese es el corazón del TPP, que cuando en cualquier problema, ya sea medio ambiente, recursos naturales, salario, tributación, en cualquier de los problemas de las políticas públicas, cuando esas dos lógicas entran en conflicto, el TPP es un mecanismo para asegurar que la lógica del capital globalizado sea la que gane. Entonces, la lógica del capital globalizado, insisto, tanto el extranjero como el nacional, es básicamente una lógica de vivir de las rentas fáciles, de apropiarse de la renta de los recursos naturales, de distorsionar mercado desde el punto de vista de la concentración oligopólica, el capturar la política pública, la ley Longuera, el caso extremo, cuando se regalaron cuotas pesqueras equivalentes a miles de millones de dólares, se regalaron a perpetuidad, y con el apoyo de muchos diputados y senadores de la concertación, eso no hay que olvidarse. O sea, cuando en el fondo esa lógica es una lógica rentista, pero no solamente rentista, sino de la renta fácil, porque el concentrado al final de cuentas, uno pone la dinamita, saca la roca, la sube a un camión, la lleva a la chancadora, el polvo o la roca ya desmenuzada, la tira a una piscina, le tira un par de químicos para estabilizar la flotación, y lo que pasa es que el cobre, como es hidrofóbico, o sea, arranca del agua, pero no puede volar, entonces flota. Se saca esa nata, se pone al sol, se seca, y ahí tenemos el producto. O sea, imagínense la simpleza del proceso productivo. Claro, se necesitan camiones monstruosos, como todo el mundo lo conoce, las grúas monstruosas, chancadoras grandes, pero al final de cuentas, ya el proceso productivo ya no puede ser más simple. Ahí, en esa actividad, es donde uno se apropia de la renta del recurso natural. Recordemos que en Chile, según el Banco Mundial, el año pasado, la renta de los recursos naturales fueron equivalentes al 20% del PIB. 20.
Y de esas, con Codelco recuperamos, por dar un número redondo, unas 5. O sea, quedan 15% del PIB equivalente a renta de los recursos naturales que se apropia al sector privado, y por supuesto un número bastante reducido de personas, y al final es la razón fundamental, porque en Chile el 10% más rico se lleva el 60% del ingreso. O sea, es una estrategia productiva que lo que tenía que dar ya lo dio. Y por lo tanto, aunque uno crea que esa estrategia productiva no es la que uno quisiera que fuese en el mejor de los casos, por lo menos tuvo un nicho de crecimiento, que todos lo conocemos, un nicho de desarrollo, pero eso ya se acabó. Y se acabó hace muchos años. Como les digo, hace 15 años que la economía chilena no tiene crecimiento de la productividad. Entonces tenemos la lógica de las rentas fáciles, que además son sucias. O sea, en el caso del cobre es obvio, como el concentrado tiene apenas un 30% de mineral y el resto es escoria, de los 1.200 cargueros más o menos que salen al año con concentrado de Chile, unos 850 llevan basura. Y los otros llevan el equivalente a cobre y los subproductos. Y como todo el mundo sabe, una de las industrias más contaminantes del mundo es el transporte marítimo. O sea, esa es nuestra mayor contribución al calentamiento global, y además que es totalmente innecesaria, porque si se fundiera en Chile, bastaría con los 250 cargueros que salen con cobre, y el resto quedarían, no habría necesidad de transportar basura. Entonces, ¿qué es lo que hace el TPP? El TPP le da nuevos derechos a las multinacionales, le da nuevos derechos al capital, a los conglomerados chilenos internacionalizados, y además le da esos derechos sin obligaciones recíprocas, por supuesto, o sea, tránsito en un solo lado. ¿Y qué son esos derechos? Es que cualquier cambio de política pública, cualquier cambio de política económica o regulatoria, que las lleve a tener que fundir en Chile, que las lleve a tener que refinar en Chile, o sea, cualquier cosa que las fuercen a hacer que ellas por sí no quieren hacerlo, eso obvio le afecta a su rentabilidad y amerita compensación. Y no solamente amerita compensación, sino que además inventaron cortes de fantasía que no son permanentes, con jueces que no son profesionales, son totalmente sesgadas pro multinacional, que son las que, donde las multinacionales son jueces y partes. Ellos tienen derecho a nombrar a uno de los 3 jueces y tienen derecho a veto al segundo. Y por eso que ganan 75% de los casos, como se sabe, y además mientras más grande la multinacional, más probabilidad tiene de ganar. Entonces lo que le da al TPP son nuevos derechos a la lógica del capital globalizado, al rentismo fácil, al contaminante, etcétera, para que pueda seguir funcionando, para darle en el fondo un seguro. Es como alargarle la vida a lo ya obsoleto, alargarle la vida a lo contaminante y alargarle la vida a lo que ya no tiene legitimidad. De eso se trata, ese es el punto central. Esto que el TPP es un tratado comercial es un insulto a la inteligencia de los chilenos y chilenas, porque de los 30 capítulos, 5 son sobre cosas comerciales y 25 son sobre este otro tipo de cosas que son las que vamos a conversar hoy día. Entonces, básicamente, el espíritu del TPP es reforzar lo viejo, lo sucio, lo obsoleto, lo que no tiene legitimidad, lo que ya claramente deberíamos superar. Porque en el pantano económico en que estamos, la única forma de reactivar es reestructurar. La única forma de reactivar la economía es empezar a procesar las materias primas, empezar a tomar lo verde en forma seria, digitalizar la economía, etc. Pero la mano invisible, bueno, no tan invisible como sabemos del mercado, esa no lo va a hacer, no lo lleva para allá, porque lo que lleva es a las rentas fáciles. Y como las rentas fáciles en Chile ya están copadas, entonces, claro, ahí viene la inversión extranjera chilena para hacer eso mismo en los países vecinos donde todavía quedan nichos para hacer eso. Y por supuesto es parte de la diversificación política, en caso que la política chilena se les dé vuelta, tienen, por supuesto, no tienen todos los huevos en el canasto chileno. Entonces, el problema del TPP es ese. Pero además tiene otra faceta que también, que relacionada con esa, que es muy complicada, es una faceta ideológica.